Es máster en Administración de Sistemas de Salud y máster en Ciencias de la Salud, doctor en Investigación Clínica de IMSS y también es autor de varias publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Es un ponente de gran calidad. Y hoy vamos a tener un tema relacionado con vejiga hiperactiva y síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, pues vamos a recibir al doctor. Buenos días. Buen provecho a todos. ¿Todos son médicos de primer contacto? Bien. Es importante también para saber qué tanto podemos platicar. Los síntomas del tracto urinario inferior son algo bastante común en sus consultas. Si a ustedes les llega una persona, varón, que tiene por arriba de 50 años, y a veces incluso antes, llegará con ustedes, si se trata de alguna cosa del tracto urinario, con algunos síntomas que a veces pueden ser síntomas bastante deteriorantes de la calidad de vida del paciente, como para buscar atención. Los hombres casi nunca van al médico porque sientan mal su manera de orinar, porque saben que pues, les van con el doctor y les dicen, oye, como que no puedo orinar muy bien, ¿y qué sigue? Pues, que le metan el dedo, ¿no? Sí. Que le hagan un tacto rectal. Entonces mejor ni acercarse. Pero los que realmente van es porque se sienten enfermos. Y de los que se sienten enfermos, la mayoría de los pacientes van, ¿por qué tipo de síntomas? ¿Qué síntomas del tracto urinario son frecuentes en su práctica clínica en hombres por arriba de los 50? Que vayan realmente al consultorio. Que les arda para orinar, que se queden con ganas de seguir orinando. Que no pueden orinar, que se tapan. Ok, aquí es muy importante, fíjense, la disfunción eréctil se ha asociado a la próstata, pero no tiene nada que ver. Eso hay que separarlo. Son entidades distintas. La próstata, la única función que tiene, bueno, son dos en realidad. Una es darle de comer a los urólogos y la otra es generar una sexta parte del semen. Únicas funciones. ¿Sí? Únicas funciones. Una sexta parte del semen. Entonces, van con nosotros por estos síntomas que ya nos refirieron. Tenesmo, disuria. Pero hay uno realmente que al paciente incluso lo pone en riesgo para su vida. ¿Cuál de los síntomas del tracto urinario inferior ustedes creen que pueda poner al paciente en riesgo de su vida? La hematuria es un síntoma y un signo, pero la hematuria como tal no habla la mayoría de las veces en una persona por arriba de 50 de una patología benigna. Hematuria por arriba de los 50 años, aguas, hay que pensar en un tumor, ¿sí? Que no puedan orinar, o sea, tapados y ya estamos ahí con la sonda listos para cobrarle una lanita de más, ¿no? Las sondas no son gratis. Pero hay un síntoma benigno que hace que el paciente ponga en riesgo su vida, que es un factor de riesgo cardiovascular, que no. ¿Cuál? Pero iba a decir otra cosa. La nocturia. ¿Por qué la nocturia es un factor de riesgo? Porque, claro, a ver, el paciente que va al consultorio porque tiene una afección de la calidad de vida importante, va porque no puede orinar en la noche, porque le cuesta trabajo orinar en la noche, tiene que despertarse muchas veces a orinar en la noche, no puede dormir y no deja dormir a su pareja, no duerme él, amanece de malas y se para 3 o 4 veces en la noche. Eso a cualquiera lo mata, eso deteriora mucho la calidad de vida. Pero además, si nosotros no hablamos de una persona de 50 años, si hablamos de una persona que tiene 70 años, que tiene 80 años, cuarta década de la vida ahora,
llamada cuarta década de la vida, que tiene 80 años, pues imagínense una persona de 80 años, ya no está tan en buenas condiciones. Hay gente de 80 que está increíble, pero a los 80 la gente ya camina lento, la gente ya no ve bien, ya no coordina bien. E imagínense pararse a orinar muchas veces en la noche, pues son 4 veces o 5 veces en la noche que se enfrenta a la muerte. A que se caiga, a que se fracture, a que se golpee la cabeza y ahí termine su vida. Entonces la nocturia es un síntoma realmente deteriorante de la calidad de vida para el paciente, para su acompañante de cama, y a veces sacan al acompañante de cama para que no lo esté molestando o se van a otro cuarto. La nocturia es uno de los síntomas cardinales y en donde muchas veces nos equivocamos como médicos en el diagnóstico. La nocturia es un síntoma, pero el diagnóstico de la enfermedad que está causando la nocturia puede ser un error. A veces cometemos errores en ese diagnóstico y diagnosticamos pacientes con crecimiento de la próstata cuando en realidad son diabéticos. Diagnosticamos pacientes con crecimiento de la próstata cuando en realidad tienen vejiga hiperactiva. Diagnosticamos pacientes con crecimiento de la próstata cuando en realidad tienen insuficiencia cardíaca, edema de miembros inferiores y en la noche regresa el líquido a la circulación y tiene que pararse a orinar. Diagnosticamos pacientes con crecimiento prostático cuando en realidad tienen insuficiencia en la producción de vasopresina en la noche. Entonces, la nocturia es un síntoma fino, es un diagnóstico fino. Aquí les pongo en esta diapositiva. Ustedes viven de su fama. Médicos de primer contacto hay muchos, pero buenos pocos. Esa es la verdad. Aquí están todos los buenos, me dijeron. Y buenas. Buenas también. Buenos en general, eso de buenos y buenas. Pero mejores diagnósticos, si ustedes son más atinados en su diagnóstico, van a tener una mejor respuesta al tratamiento. Porque, o sea, si ustedes diagnostican una cosa que no es y le dan un tratamiento para lo que pensaron que no es, pues es como las preguntas que nos hacían en los exámenes de los casos clínicos que van concatenados, pues todas las tienes mal, ¿no? El paciente estará contento y le dirá a otros de sus amigos, vayan con ese doctor porque es muy bueno. El caso contrario es, ustedes dicen que tiene crecimiento de la próstata cuando tiene diabetes, le dan algo para el crecimiento de la próstata y el paciente llega en coma hiperosmolar, el paciente casi se muere, el paciente se enoja porque se está muriendo porque en realidad tenía diabetes, ya no vayan con ese doctor. Es muy malo. Una mala experiencia es 200 veces más potente que una buena, ¿verdad? Entonces, mejores diagnósticos, médicos más contentos, pacientes más contentos, más exitosos, laboratorios con prescripciones más adecuadas. A los laboratorios les conviene que ustedes tengan una educación suficiente en las patologías para las que ellos venden medicamentos, porque si ustedes prescriben un medicamento de ellos para una cosa que no es, cuando llegue el representante a su consultorio le van a decir, oye, no, pues tu medicina ni sirve, se la dio a un paciente y no, está mal. Oye, doctor, pero sí tenía lo que creemos que tenía, ¿no? A lo mejor tenía otra cosa. Entonces, sean muy cautos en ese sentido. Entonces, ya vimos por qué van los pacientes al consultorio, cuáles son los síntomas deteriorantes. Y los síntomas del tracto urinario inferior se pueden dividir en 2 grandes grupos. Algunos dicen 3, pero en general son 2 grandes grupos. Los 2 grandes grupos de síntomas son los síntomas de vaciamiento y los síntomas de almacenamiento. El ciclo de la micción es almacenar y orinar. Los síntomas de vaciamiento son todos los que no tienen que ver con estas 3 letras. ¿Por qué les puse un payaso y les puse aquí la palabra diversión en inglés? Porque esto es la mnemotecnia de los síntomas más molestos, que son los de almacenamiento. Los síntomas de almacenamiento son FD, frecuencia, UD, urgencia, y ND es nocturia. Nocturia, ¿sí? Entonces, diversión son los síntomas de almacenamiento.
Todos los demás son síntomas de vaciamiento, los que están asociados al tracto urinario inferior. ¿Y cuáles son los demás? Ustedes han ido, si es que no lo han vivido ya algunos, ya veo algunos igual de canosos que yo. Usted, imagínense las mujeres, porque las mujeres no entran al baño de los hombres, pero imagínense las mujeres a un viejito o una persona mayor que va a orinar en el cine. Lo primero que llega ahí es, se para en el mingitorio, ya han pasado 3 o 4 en el otro y él ahí está parado, se agarra de la pared para que no se le caiga. Y así, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Ese síntoma, ¿cómo se llama? Agarrando valor. Se llama excitancia, dubitación o retardo miccional. ¿Sí? Entonces, el paciente está concentrado ahí porque, pues, aunque él quiere orinar, aunque ya el cerebro mandó la orden de, listo, pues orínale, pero no se puede. Hasta que se le da la gana a la vejiga para vencer la resistencia de la próstata y del esfínter. Entonces, de los síntomas de vaciamiento, el primero es retardo en el inicio de la micción. El siguiente, ya está ahí y ve que no le sale. ¿Qué hace? Ah, ya lo han vivido, ¿verdad? Puja para empezar a orinar. ¿Sí? Les dije que había experiencias, ¿no? Entonces empieza a pujar para empezar a orinar. Y cuando empieza a pujar para empezar a orinar, ¿qué pasa? ¿Cómo está el chorro? Disminuido. Débil. Entonces, pujo es el siguiente síntoma de vaciamiento y chorro débil es el siguiente síntoma de vaciamiento. Ya entraron al baño de los hombres, ¿eh? Entonces, chorro débil. Entonces, está el chorro débil. ¿Y luego qué pasa? Va disminuyendo y luego ¿qué hace? Tiene que respirar. Y respira, y cuando tú respiras, no pujas. ¿Qué pasa con el chorro? Una pausa, intermitencia miccional. Y al final, goteo terminal. Esos son los síntomas de vaciamiento. Entonces, recuerden a esta persona que está en el baño y no se les olvidarán esos síntomas de vaciamiento. Y recuerden diversión para los síntomas de almacenamiento. Estamos muy acostumbrados a que todos los síntomas aparentemente tienen que ver con la próstata. Y hace 2 o 3 décadas, todo lo que decía, me paro a orinar en la noche, me arde, pujo, todo era la próstata. Y nos costó mucho trabajo, 3 décadas prácticamente, para que la gente dejara de pensar en la próstata como la única causa de esto o dejara de pensar que podía haber patologías combinadas o síntomas combinados que sí tenían que ver con la próstata, pero a lo mejor con otra cosa también. Y cómo ajustar los tratamientos para dar mejores tratamientos a los pacientes y confeccionar el tratamiento a lo que el paciente necesita. Doctor. Otra cosa decía que era ya por la edad. ¿Es normal ya? No. Ahí también era otra cosa. Siempre que me dicen los pacientes, oye, tu problema, pues tienes la próstata mal. Ah, entonces es normal. Mira, ninguna enfermedad puede considerarse normal. Hay enfermedades que son tan frecuentes que la mayoría lo tiene. Pero, pues decía mi mamá, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? O sea, una enfermedad siempre será una enfermedad, no será algo normal, ¿sí? Y el que la próstata esté crecida, ¿es una enfermedad? No, es evolución, ¿eh? La próstata nos crece a todos los que tengamos testículos nos crece la próstata. Entonces, vamos a dejar de pensar un poquito, en hace 30 años, y a dejar de pensar en la próstata monosintomática que tapa el chorro de la orina, sino más en un conjunto de síntomas que pueden tener relación con el crecimiento de la próstata, pero que no necesariamente es obstrucción. Ya vimos que la nocturia puede ser un síntoma frecuente y que todos estos síntomas, los de almacenamiento y de vaciamiento, tienen que ver con varias patologías que no necesariamente son la próstata. Un detrusor hiperactivo, una estrechez de la uretra, una prostatitis, una piedra en el uréter distal, un tumor en la vejiga, una estenosis de uretra, un cuerpo extraño, muchas cosas. Entonces, poliuria nocturna, vean ustedes aquí, vejiga hiperactiva,
síndrome de dolor pélvico crónico, estos son los que nadie quiere ver. Entonces, pensemos en todo esto. Si nosotros nos saliéramos a la calle e hiciéramos una encuesta en hombres por arriba de los 18 años, vean ustedes que no estoy hablando de adultos mayores. Por arriba de los 18 años, el 62% de los encuestados tendrá algún síntoma del tracto urinario inferior, almacenamiento o vaciamiento. Y de almacenamiento, la mayoría. La próstata no se enferma solo de cáncer, no se enferma solo de crecimiento. ¿De qué más se puede enfermar? Infecciones. Entonces, prostatitis, crecimiento, hiperplasia prostática y cáncer. Las tres grandes enfermedades de la próstata. Un paciente puede tener cáncer de próstata y una prostatitis. Puede tener crecimiento de la próstata y cáncer. Cáncer sin crecimiento de la próstata. Y no es un continuum, o sea, no significa que el que tenga la próstata infectada le vaya a crecer y le vaya a dar cáncer, o que el que tenga crecimiento de la próstata le vaya a dar cáncer, o que el que tiene cáncer vaya a tener... No, no tienen relación. Enfermedades del mismo órgano que no tienen relación entre sí. Este personaje es un personaje bastante famoso que tuvo una enfermedad de la próstata. Este personaje es Napoleón III. Ah, muy bien, doctor. Es el primero en muchas pláticas que me dice quién era. Napoleón III. ¿Ese qué, doctor? ¿Qué sabe usted de este personaje barbón igual que usted? Fue que fue un complot, ¿no? Lo pusieron a él de emperador en Francia y por eso fue que quería extender su dominio a América. ¿Y aquí dónde estará? ¿Esta quién es? No, esta era su novia. No, no es cierto, era su esposa. Era su esposa. Y Eugenia. ¿Y aquí dónde estarán? Hay muchos. ¿Y qué le están enseñando? Le están enseñando aquí unas cosas, ¿no? Y hay papeles ahí tirados, como unos planos, ¿no? Esos planos son los planos del Museo del Louvre. Los planos de los aposentos de Napoleón III. De hecho, esta pared todavía existe en el Museo del Louvre. Y el Museo del Louvre, obviamente que todos o la mayoría de los médicos en algún momento cuando van a París van y se toman la foto ahí en el Museo del Louvre, ¿no? Y está en su Facebook. Entonces, Napoleón III, vean, ¿qué les llama la atención? Los médicos de primer contacto son generalmente muy suspicaces, porque desde que el paciente va entrando, lo van viendo y va diciendo, este tiene para pagar. No, no es cierto, lo van viendo y lo ven cómo se sienta, lo ven cómo viene. ¿Cómo lo ven a cómo está sentado? ¿Está bien sentado? Está con una pompa en el espacio, ¿no? Eso pueden ser dos cosas. O tiene la próstata con una inflamación aguda y el periné le molesta, le incomoda el área entre los testículos y el ano. Napoleón III padeció de una estenosis de uretra desde joven por un pecado del amor y lo dilataban de la uretra con unas ondas metálicas y tenía prostatitis porque se infectaba cada ratito, dejaba la orina estancada lleva a infecciones, orina estancada lleva a piedras en la vejiga y padeció mucho de esto. Hay una historia, quiso instalar la República Francesa, lo agarró el rey, lo encarcelaron, se escapó de la cárcel vestido de un pintor que es del cual le pusieron después el apodo a era Badingue, y bueno, pues después quiso resolver su problema de las piedras que se le hicieron a las vías urinarias, no quiso pagar lo que le querían cobrar,
porque le querían cobrar un castillo, y llevó al segundo, que más o menos sabía cómo hacerlo, y finalmente se operó, pero se murió. Ahí está el acta de defunción de Napoleón III. Y se murió de unos fragmentos de piedras que se le quedaron atorados con una sepsis urinaria, ya en el exilio en Gilchrist, en el Reino Unido, cuando había perdido la batalla de Sedan contra el canciller Otto von Bismarck del Imperio Austrohúngaro. Entonces, se murió de una enfermedad de la próstata que le causó infección más piedras por retención. Vean la importancia de orinar bien. ¿Sí? Y él además tenía, a esta edad, la próstata crecida, pero además tenía una estenosis de la uretra. ¿Sí? Esto es una prostatitis en un ultrasonido. Esto es la próstata. Esto es la vejiga. Dentro de la vejiga no vemos ningún cálculo. Los contornos de la vejiga son discretamente irregulares. Esta próstata tiene una ecogenicidad heterogénea. Lo normal tendría que ser de este color, pero hay áreas que son más oscuras. Las áreas más oscuras de la próstata son edema de la próstata. ¿El cáncer da edema de la próstata? No. ¿El crecimiento de la próstata da edema de la próstata? No. Las infecciones dan edema de la próstata. Este paciente, si le hubiéramos hecho un ultrasonido a Napoleón, tendría esto, cuando estaba sentado así. Y la próstata es un órgano que tiene que estar adentro de la vejiga o debajo de la vejiga. Debajo. Vean cómo, si nosotros trazamos una secante en esta esfera, de aquí para acá, esto ya se metió. Eso se llama proyección intravesical. Si la proyección intravesical de la próstata es 0.5 centímetros o menos, se llama grado 1, 0.5 a 10, 0.5 a 1 centímetro es grado 2 y más de 1 centímetro es grado 3. ¿Por qué es importante la proyección intravesical? Porque cuando la próstata está crecida, o sea, este tiene la próstata crecida y una prostatitis, dos enfermedades de la próstata. Cuando la proyección es muy importante, el paciente tiene más probabilidad de requerir un tratamiento quirúrgico. Con mayor probabilidad tenemos que darle una buena medicina para su próstata. Con mayor probabilidad el paciente puede caer en retención aguda de orina si no hacemos algo. O sea, a lo mejor el paciente nos vino a ver por otra cosa, ¿eh? A lo mejor el paciente nos vino a ver porque tenía dolor en el abdomen, le hicimos un ultrasonido y vemos esto. Si nosotros no le damos algo para esto, estamos dejando al paciente a libre evolución para que caiga en retención aguda de orina el día de su cumpleaños o el 16 de septiembre, porque se echó unos drinks, ¿no? A todos nos crece la próstata mientras tengamos testículos. Y estos estudios son ya muy viejitos, que dice que a más edad, próstata más grande, a más edad, chorro más débil, a más edad, más síntomas de lo que ustedes quieran. A más edad, el tubo de la uretra prostática está menos abierto, el chorro de la orina está más bajo. Eso no tiene mucha ciencia. Vean que cuando se está cercano a los 80 años de edad, hasta 90% de los pacientes tienen una hiperplasia prostática que realmente está asociada a síntomas del tracto urinario inferior y les está causando síntomas. O sea, ustedes agarran a cualquier persona de 80 años, cierran los ojos y le dicen, seguramente tienes tu próstata crecida, y les va a creer y le van a atinar al 90%, ¿eh? Oiga, doctor, usted qué bueno es un brujo. La próstata crece como consecuencia de la testosterona. Acuérdense que la LH se produce acá arriba, que viaja por la circulación, estimula el testículo, hace que el testículo produzca testosterona, y esta testosterona sale del testículo y va a muchos órganos, entre ellos a la próstata, y en la próstata hay una enzima que se llama 5-alfa reductasa que transforma la testosterona y la hace 20 veces más potente. La hace un anabólico muy potente, el anabólico más potente que tenemos, la DHT. Y eso hace que la próstata crezca. Inhibir la enzima que transforma la testosterona a DHT es un blanco terapéutico. Y eso haría que la próstata no creciera a la misma velocidad, que la próstata ralentizara su crecimiento
o que incluso bajara un poquito su tamaño. Los medicamentos que bloquean la 5-alfa reductasa, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Dutasteride, ¿sí? El dutasteride que viene en el Azoflón Duo, ¿no? A veces nos equivocamos, a veces, ay, ok, bueno, pues este paciente tiene la próstata grande, tiene una proyección intravesical, pues sí, como que sus síntomas son la próstata. Si nosotros decimos, creemos que es la próstata, está grandota y lo operamos, pero antes de operarlo le hiciéramos un estudio de funcionamiento, veríamos que nos equivocamos 30% de las veces. O sea, 3 de cada 10 pacientes que operamos de la próstata estamos equivocados y sus síntomas no tienen que ver con eso. A lo mejor era una vejiga hiperactiva, por ejemplo. Entonces ya dijimos que cuando van al consultorio es porque realmente se sienten mal, porque esta es una de las preguntas que cualquiera que se la haga a una persona mayor, si usted es a una persona de 70, 80 años que va por otra cosa, le preguntan, ¿cómo estás orinando? La respuesta inmediata y refleja es, bien. Ah, listo, muy bien, entonces no tienes problema, palomita. Nos vemos después. Los médicos sabemos que esta es una muy mala pregunta para explorar síntomas del tracto urinario inferior, porque cualquiera que le pregunten eso contesta bien porque sabe que lo que sigue si contesta mal es esto. Entonces, los síntomas tienen que preguntarse de manera sistematizada. Ustedes pueden agarrar primero los de vaciamiento y luego los de almacenamiento y preguntarles, oiga, cuando se tarda para empezar, el chorro es débil, se le corta el chorro, ¿sí? O le urge, se para en la noche, en el día está orinando frecuente, así ya no se les van a olvidar, ¿verdad? Diversión y lo del que está parado en el baño. Los síntomas pueden combinarse, o sea, a pesar de que tengan que ver con la próstata, los síntomas pueden combinarse. Y hay pacientes que tienen la próstata crecida. ¿Por qué la próstata crecida, que es una estructura que colapsa el tubo, la uretra, y tendría que causar síntomas de vaciamiento, solamente en teoría, causa síntomas de almacenamiento? ¿Por qué el que tiene obstrucción se para a orinar en la noche y le urge ir a orinar? Es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Por qué creen? Si la próstata tapa, pues ¿qué tiene que ver con pararse a orinar en la noche? ¿De la vejiga? La vejiga, ¿qué le pasa a la vejiga? Se distiende. Entonces, ¿orina más? ¿Cantidad? No, porque no está llegando a los receptores, al músculo. Se inflama la vejiga. Se inflama y manda el mensaje. Inflamación es un término que debemos ser muy cautos cuando lo digamos. A veces le decimos al paciente, tienes la próstata inflamada. Próstata inflamada son depósitos de células inflamatorias en la próstata. Próstata inflamada no quiere decir próstata crecida. Tienes la próstata crecida o tienes la próstata inflamada si tienes una prostatitis. Cuando una persona tiene obstrucción del tracto urinario, la vejiga, para compensar, tiene que hacer más fuerza y se hipertrofia. Y cuando ustedes han visto a los fisicoculturistas, ¿no? Además de tener los testículos chiquitos y el pene relativamente pequeño, los músculos pues, los tienen muy fuertes. Son muy buenos para cargar cosas muy pesadas, ¿no? Pero pónganlos a hacer cosas finas y no pueden. Lo mismo le pasa a la vejiga. Cuando se hipertrofia, imagínense que las terminales nerviosas no se van a multiplicar. Entonces tienen más cantidad de músculo que no tiene control, porque las neuronas no se multiplicaron, se multiplicó el músculo. Entonces un músculo, más volumen, menos control, ¿sí? Menos controlado por el sistema nervioso central. Entonces la vejiga, con poquito que tenga de orina, le dan ganas de orinar, ¿sí? Y eso se comporta como una hiperactividad vesical. Es un síndrome de vejiga hiperactiva asociada al crecimiento prostático. Por eso es que la próstata da síntomas mixtos. Que ya comentamos que mejores diagnósticos, mejores doctores, pacientes más contentos, más consulta, laboratorios más contentos también. Y ya vimos que hay
puede haber herramientas para personalizar el diagnóstico y el tratamiento. La primera de las herramientas cuando nosotros estamos abordando un paciente con una potencial enfermedad de la próstata e incluso como tamizaje general es hacerle un antígeno prostático. ¿Qué significa? Y luego les llegan los pacientes y le dicen, doctor, pero si mi antígeno está normal. ¿Eso qué significa? Un antígeno prostático normal, ¿qué significa? Que los valores son bien. ¿Significa salud de la próstata? No necesariamente. No. Un antígeno prostático normal solo significa no tienes el cáncer más frecuente de la próstata en este momento. Eso es. O sea, un antígeno de menos de 4 es igual a no tienes el cáncer de la próstata más frecuente en este momento. Eso es lo único. Puedes tener uno de los cánceres infrecuentes que no eleva el antígeno prostático, puedes tener la próstata crecida, puedes tener una infección, ¿sí? Entonces, un antígeno normal es no tienes el cáncer más frecuente de la próstata en este momento. En este momento. El antígeno prostático es una sustancia que no solamente es un marcador de tumores de próstata, sino que también tiene una función en la reproducción y se produce en todos los mamíferos. Este es un mamífero, es un cachalote, que además de producir antígeno prostático, produce otras cosas, como el ámbar gris, que es muy caro para los perfumes en el océano, se encuentra ahí flotando, una vomitada de este cachalote, o lo que se produce aquí en esta bola, que es el esperma de ballena. Esperma de ballena no quiere decir que por aquí se reproduzcan, esperma de ballena significa sperm, semilla, la semilla de la ballena, por eso se llama esperma de ballena. No tiene nada que ver con la reproducción, pero sí produce antígeno prostático y le sale por acá. Pero el esperma de ballena está acá y no tiene que ver con la reproducción. Es una cera, es una cosa grasosa, untuosa que se utiliza para los cosméticos. Entonces, esperma de ballena no es para la reproducción. Pero este sí produce antígeno prostático, igual que nuestros perros. Los perros también producen antígeno prostático. Y el antígeno prostático sirve para que cuando un varón, bueno, un macho mamífero eyacula dentro de la vagina de una hembra mamífero, el semen, que está en una forma de gel, se transforma en una gelatina inicialmente para que los espermatozoides no se salgan tan rápido, y esa gelatina sufre un proceso de licuefacción progresiva para que los espermatozoides poco a poco, estando ahí atrapados, poco a poco se vayan liberando y puedan entrar en el cuello de la matriz. Esa licuefacción se da por el antígeno prostático. El antígeno prostático en el semen, no en la sangre. En la sangre es un marcador de tumores. Otra de las herramientas que tenemos, entonces lo primero tenemos que decir al paciente, ¿tienes menos de 4? No tienes el cáncer más frecuente de la próstata en este momento. Tienes a lo mejor otra cosa o no tienes nada. Otra de las herramientas que tenemos es esta, la flujometría. La flujometría, o sea, por ejemplo, hay pocos flujómetros, pero algunos médicos tenemos flujómetro ahí en el consultorio, porque nos ayuda, yo por ejemplo tengo un flujómetro porque me ayuda a que el paciente se dé cuenta de que está mal. Porque a veces el chorro de la orina poco a poco se está haciendo más lento y el paciente no se da cuenta. Y él piensa que está orinando igual que antes. Igual que antes, a lo mejor se refiere al año previo, pero no a 20 años antes. Entonces tú le preguntas, ¿y orinas bien? Sí, orinas bien. Lo pasas a orinar o me lo mandan para que les haga una flujometría y los pasamos a orinar y pues mira cómo orinas. Muy mal. Puros chorritos, ¿sí? Con un chorro de menos de 15 mililitros por segundo, porque 15 mililitros por segundo es lo normal. Entonces, una flujometría ayuda a que el paciente se dé cuenta de que realmente está orinando mal. ¿Cómo se realiza eso? Tenemos un aparato que está conectado a una computadora y el paciente hace una micción libre, orina en un aparato conectado ahí y la computadora registra la velocidad máxima, velocidad promedio, volumen vaciado, aceleración del chorro, ¿sí? Y les entregamos una hojita pues, para que se las lleven a ustedes y les digan, ah, pues sí, doctora, usted tenía razón, ¿verdad? Este es el ultrasonido, ya vimos la proyección intravesical, pero hay muchos datos que nos hablan de obstrucción. Una vejiga que después de orinar deja mucha orina, habla de obstrucción. Una próstata que proyecta hacia el interior 5 a 10 o más de 10, grado 1, 2 o 3,
el tamaño de la próstata grande, ¿sí? El grosor de la vejiga. Todos estos son datos indirectos. Entonces, si nosotros sumamos pistas, es más probable que tengamos un diagnóstico correcto. Para hacer el diagnóstico de crecimiento, de síntomas asociados al crecimiento de la próstata, tenemos una gran herramienta que es el IPSS. El laboratorio les regala blogs así de IPSS para sus pacientes, ¿sí? Entonces, el IPSS tiene 7 preguntas de síntomas y una de calidad de vida. Estas preguntas de los síntomas tiene los 3 de diversión, que son de almacenamiento, urgencia, frecuencia, urgencia, nocturia, que son los que están aquí en azul, ¿sí? Y tiene los 4 más frecuentes de vaciamiento. Entonces, este IPSS nos sirve para ver la gravedad de los síntomas, la gravedad de los síntomas. Y la gravedad de los síntomas se clasifica, aquí está, de 0 a 7, de 8 a 19 moderado y de 20 a 35 severo. La mayoría de los pacientes caen entre 8 a 19. Ahí, 20 a 35, esos ya son severos. Y esta herramienta, además de ver esos síntomas, esto que les voy a decir es muy importante. Esto es lo que les va a dar una buena cantidad de dinero porque sepan diagnosticar mejor a sus pacientes. Vean, si nosotros dividimos el puntaje de los síntomas de vaciamiento entre los síntomas de almacenamiento, aquí, por ejemplo, son 5 puntos, si sumamos estos puntos, son 5 puntos de este y 6 puntos del de abajo. Hacemos una división. Sé que estudiamos biología porque no nos gusta hacer reglas de 3 ni matemáticas ni nada de eso, pero esta está bien fácil. O sea, esto está bien fácil. Si su hijo les preguntó en la escuela cómo se hacía esto y no se lo dijeron, ahí sí, pues, ¿no? Entonces, sí, entre 5 y 6, la división de 5 entre 6 nos va a dar 0.83. Cuando este cociente es mayor a 1, no como en este, cuando es mayor a 1, los síntomas que predominan son los de arriba, los de vaciamiento. Y cuando es inferior a 1, los que predominan son los de abajo, los de almacenamiento. Por arriba de 1 predominan los de arriba, los de vaciamiento. Por abajo de 1 predominan los de almacenamiento. Este tiene por arriba o por abajo de 1. Predominan los de almacenamiento. Entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen el IPSS, pero no aprovechan esta característica. Y si nosotros tenemos un paciente que nos llega con menos de 1, su objetivo terapéutico será ir a atacar los síntomas que tienen que ver con el almacenamiento, la frecuencia de urgencia nocturia. No tanto los síntomas de vaciamiento. O sea, lo que necesita es una medicina para que la vejiga no esté haciendo esto, en lugar de una medicina que haga que relaje la uretra. A lo mejor se la van a agregar después, o a lo mejor de manera simultánea, pero su síntoma predominante, si a ustedes se les olvida tratar estos síntomas, pues el paciente fue por ustedes porque se para a orinar en la noche y no le resolvieron su problema. Es tan importante, sobre todo en el paciente con nocturia, que hagamos diarios miccionales. A mí, yo odiaba los diarios miccionales cuando era residente porque no le veía una utilidad. Ahora, casi 30 años después, me doy cuenta que es de mucha utilidad y su utilidad principal es en el paciente cuyo predominio de síntomas es la nocturia. Paciente que les llega con nocturia, ese es un reto. Ese es para médicos inteligentes. Ese es para que le echen tantito coco y no diagnostiquen crecimiento de la próstata en lugar de diabetes. Entonces, el diario miccional es que el paciente registre las entradas de líquido, lo que toma, un jugo, un café, medido, lo anote y a la hora a la que se lo tomó. Y que nos anote a qué hora orinó y cuánto orinó. Hacemos un balance de entradas y de salidas, un balance de líquidos, ¿se acuerdan? Hacemos un balance de entradas y de salidas, pero con horarios. Y aquí vamos a ver muchas cosas importantes. Solo les voy a hablar de unas 2 o 3. La primera, ¿cuánto orinó en un día? Lo normal de orinar en un día
es menos de 3 litros. Si el paciente orina más de 3 litros en un día, tiene poliuria global. Y causas de poliuria global hay muchas, incluyendo la diabetes. Pero si ustedes no le miden, no se dan cuenta que orina más de 3 litros. Y esto se hace generalmente durante 3 días para que no haya un sesgo y tratando de ocupar un día de descanso si el paciente es trabajador. Entonces, podemos detectar si orina más de 3 litros. Podemos detectar poliuria nocturna. La poliuria nocturna, esto significa que el paciente orina o produce una cantidad de orina mayor a una tercera parte de su orina durante el día, se produce durante la noche después de que se va a acostar a dormir. Entonces, si el paciente tiene una producción de más de una tercera parte de la orina del día durante la noche después de que se va a acostar a dormir, el paciente tiene poliuria nocturna. Su diagnóstico es poliuria nocturna. Nos podemos dar cuenta si el paciente, a veces el paciente nos dice, ¿cuántas veces te puedes orinar en la noche? Como 1000, doctor. Ok. ¿Cuántas veces te vas a orinar en la noche? No, pues como 50, doctor. Sabemos que eso no es cierto. Entonces, esto nos ayuda a decirle, oye, me dijiste 50, pero en realidad son 7, o son 5, o es 1, o son 3, ¿sí? No quiere decir que despreciemos tu síntoma, pero objetivamente en realidad son 3. Y si el paciente tiene 3 micciones en la noche y ustedes lo evalúan después de su tratamiento, van realmente a ver si cambió o no cambió. Porque si le sigue diciendo, no, pues son como 50 y en realidad bajó de 3 a 1, pues ustedes no se van a dar cuenta y se van a frustrar. Entonces, el diario miccional. La nocturia, ya quedamos que cada que un paciente se para a orinar en la noche, se enfrenta a la muerte. ¿Sí? Se enfrenta a la muerte. Ahí está Macario, ¿no? Este algoritmo, afortunadamente por ahí les dieron unas tarjetitas que tienen este algoritmo dividido en varias partes, pero vean esta parte del lado derecho, es la parte de los médicos inteligentes y de la ciencia. Es un paciente que tiene afección de la calidad de vida por sus síntomas, los que ustedes quieran, de tracto urinario inferior. La siguiente pregunta es, ¿este paciente viene porque su síntoma predominante es pararse a orinar en la noche? ¿Sí o no? No, o sea, viene por síntomas, se para a orinar en la noche, pero su síntoma más predominante es otro. ¿Ok? ¿Cómo está su IPSS y cómo está su índice VA, vaciamiento, almacenamiento? El índice que hicimos hace ratito. ¿Cómo está? ¿Está mayor de 1? ¿Qué síntomas predominan? Los de arriba, los de vaciamiento. Predominan los de vaciamiento. ¿Su próstata tiene un volumen de más de 30 o 40 centímetros cúbicos? Ah, pues sí. ¿Ok? ¿O no? No, su próstata es chiquita, aunque predominan los síntomas de vaciamiento, su próstata no está tan grandota. Ok, el paciente necesita atención de los síntomas de vaciamiento. El mejor medicamento para los síntomas de vaciamiento de la próstata o del tracto urinario inferior o de lo que ustedes quieran es tamsulosina, el azoflón LP, ¿sí? Porque es un alfa bloqueador uroselectivo. Uroselectivo porque todos los alfa bloqueadores hacen que baje la presión. Este baja la presión tantito, pero hay muchos muy potentes que no mejoran más los síntomas, pero al no ser uroselectivos, pues el paciente se para y se desmaya cada vez que se toma su medicamento. Entonces, este que no tiene la próstata tan grandota, más de 30 o 40, depende, aquí es 30 o 40, depende del estudio que revisen, no tiene la próstata tan grandota, pero tiene síntomas que afectan su calidad de vida y predominan los de vaciamiento porque tiene un VA por arriba de 1, ¿qué le vamos a dar? Un alfa bloqueador. Ahora, el paciente no predomina la nocturia, predominan los de vaciamiento porque tiene un índice, los de vaciamiento porque tiene un índice mayor a 1 y tiene una próstata grandota, ¿qué necesita? Necesita orinar mejor, porque algo para el vaciamiento, nuevamente tamsulosina, pero como su próstata es muy grandota, necesita algo para que su próstata no le crezca más, porque ya está bien grandota. Si nosotros solo le damos tamsulosina al paciente, no estamos haciendo nada con la evolución natural de la enfermedad. Tenemos que agregarle un modificador del riesgo de progresión, que ya me lo dijeron hace rato, un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es
Dutasteride. Finasteride o dutasteride, ¿eh? Aunque la modernidad, cuando ustedes van en el consultorio, hay médicos que dicen, no, pues yo ya no recento finasteride porque aunque es igual que el dutasteride, pues el paciente va a decir que son medicinas viejitas. En realidad el dutasteride ha sido la gran prescripción, es casi igual, prácticamente igual, pero pues es una medicina moderna, ustedes son médicos modernos, ¿no? Dutasteride. Y hay una combinación de dutasteride con tamsulosina, que se llama Azoflón Duo, el dúo, para los pacientes que tienen la próstata grande y síntomas de vaciamiento. ¿Sí? Entonces, un alfa bloqueador con un inhibidor de la 5-alfa reductasa, un 5-ARI. Ahora, el paciente tiene síntomas, tiene un índice BA menor a 1. Menor a 1 quiere decir que predominan los de diversión, los de almacenamiento. Vean ustedes aquí, no predomina la nocturia, o sea, no fue su síntoma principal, pero sí tiene urgencia y frecuencia diurna. Predominan los de almacenamiento, o tiene de los dos, pero predominan los de almacenamiento. Este se trata casi igual que estos. Vayamos a esto. Predomina la nocturia. Si en el paciente predomina la nocturia, aquí sí tienen que echarle coco, porque en el costal de la nocturia hay muchas patologías. Y la podemos dividir en 4 grandes grupos de pacientes. El que tiene una disminución de la capacidad vesical anatómica, o sea, tiene nocturia o se para a orinar en la noche porque su vejiga físicamente es chiquita, ¿Han tenido algún paciente que tenga la vejiga chiquita? Sí, seguro. ¿A quién se les ocurre que pueda tener la vejiga chiquita? Alguien que le hayan quitado un pedazo de la vejiga, ¿no? A lo mejor tuvo una cirugía gastrointestinal o de colon, una fístula, y le cortaron un pedazo para quitar la fístula. El paciente, que no es frecuente en nuestro país, pero que tiene una parasitosis que se llama esquistosomiasis o bilharziasis, que es lo mismo, causada por esquistosoma hematobium, y que afecta a la vejiga, la hace en porcelana y la hace chiquita. El paciente que tiene una enfermedad común y a veces olvidada, como la tuberculosis, la gran simuladora, hace microcistos. El paciente que tiene, ¿qué otra cosa puede generar microcistos? La radiación de la pelvis hace que la vejiga se haga chiquita. Entonces, ese grupo de pacientes son ejemplo de el paciente que tiene la vejiga realmente chiquita. Si tiene la vejiga realmente chiquita y nosotros le damos una medicina, ¿le vamos a hacer la vejiga grande? No hay nada. Identificar esos pacientes, porque si le damos tamsulosina, oye, pues sigo igual. No, ya no vayas con la doctora, porque pues no. Otro grupo de pacientes, los que tienen poliuria global. ¿Cómo se sabe que el paciente tiene poliuria global? Ya lo vimos hace un momento. ¿Y cómo lo podemos saber? Preguntándole. Ustedes pueden preguntarle a un paciente, ¿orinas más de 3 litros y les dirá la verdad? No. Tienen que traerle números. Su diario miccional. Entonces, esta solo se diagnostica con el diario miccional. Esta, poliuria nocturna, ¿cómo se diagnostica? ¿Preguntándole al paciente? No. Lo mismo, el diario miccional, para que ustedes vean si más del 30% de la orina en 24 horas se produjo en la noche después de ir a la cama con intención de dormir. Y ya después hacerle alguna determinación de aldosterona, ¿verdad? O de vasopresina, o de las dos. A ver, este es el paciente del que tendríamos que estar hablando y que sí tiene relación con la vía urinaria. El que tiene una disminución de la capacidad vesical, no anatómica, funcional. ¿Sí? El paciente que tiene una vejiga que se comporta como chiquita cuando en realidad la tiene normal. ¿Sí? ¿Y eso cómo es? ¿Cómo puede una vejiga comportarse como chiquita?
Una vejiga muy sensible, que con poquita orina siente que quiere ir a orinar y va y orina cada que tiene 100 mililitros adentro. Se comporta como una vejiga hiperactiva. Es un síndrome de vejiga hiperactiva asociado al crecimiento de la próstata. ¿Sí? Una vejiga que por la obstrucción se hizo más gruesa, aumentó su sensibilidad y va a orinar cada ratito porque la vejiga está gruesa y está muy inestable. Este paciente se comporta como si tuviera la vejiga chiquita, pero si nosotros anestesiáramos a ese paciente y le llenamos la vejiga con una sonda, su vejiga sería de tamaño normal y aguantaría los 350 a 500 mililitros que tiene una vejiga normal. ¿Sí? Hay otros pacientes que se comportan como vejiga chiquita. El paciente en una etapa tardía de la enfermedad, del crecimiento prostático y de la obstrucción, que ya la vejiga estuvo tanto tiempo obstruida que ya dio de sí, llamémosle así. La vejiga ya no tiene fuerza para contraerse. Entonces, la vejiga se queda llena casi todo el tiempo. El paciente va y orina, imagínense que tiene 500 mililitros, el paciente va y orina, pero como no puede sacar más que 100, se queda con 400 adentro. Entonces, el tiempo para que pueda ir a orinar otra vez es en cuanto junte otros 100 mililitros. Y va y orina otros 100 y se queda con 400 adentro. Y el tiempo para poder ir a orinar otra vez es en cuanto llena otros 100 mililitros. Entonces, la frecuencia se comporta como una vejiga chiquita cuando en realidad es una vejiga retencionista. Su capacidad vesical efectiva no son los 500 que le caben, son 100. ¿Sí? Sí, estamos claros en este concepto. Este es un taller, o sea, podría aventármela como merolico y no explicarles mucho, pero creo que lo más interesante de esto es que, como es un taller, se lleven herramientas que los pueda hacer mejores. Voy a ponerles, ya esta es la última parte de la charla, la última, no quiero decir la última diapositiva, pero la última parte. Voy a presentarles algunos casos clínicos. Vean, por ejemplo, este paciente tiene 65, un IPSS de 16 puntos. Eso lo cataloga como leve, moderado, severo. Moderado. Acuérdense, moderado entre 8 y 19. Eso es lo más... Acuérdense, entre 8 y 19. Si tiene menos de 8 es leve, si tiene más de 19 es severo. Entonces, moderado. Necesita tratamiento. Se para a orinar 3... ¿Por qué fue a verlos? Se para a orinar en la noche. Aguas con estos. Se para a orinar en la noche, se para 3 veces. Solo el 19% de su orina de las 24 horas en volumen se produce en la noche. ¿Tiene poliuria nocturna? No. O sea, no es más de una tercera parte. No. Su índice BA es de 1.3. ¿Qué predomina? ¿La B o la A? La B. ¿Qué es la B? Los de vaciamiento. Entonces tiene síntomas realmente de obstrucción. Este necesita desobstruirse. Su capacidad vesical, su calidad de vida es de 4, del 1 al 5. O sea, está muy mal, pero no como para suicidarse hoy. Su volumen prostático, 39 centímetros cúbicos. Esto significa una próstata, se la damos por buena. Se la damos por buena, ¿no? Está grande, pero no rebasa esos 30, 40 de nuestro umbral científico de decir, necesita un modificador del riesgo de progresión de la enfermedad. Solo deja 30 mililitros de orina adentro, menos de 50, menos del 10% en realidad, si su capacidad es normal, y un antígeno normal, que significa no tienes el cáncer más frecuente de la próstata en este momento. Eso. ¿Estás enfermo? No tienes el cáncer de la próstata más frecuente. ¿Tenemos que tocarte la próstata? Sí, porque hay cánceres que no elevan el antígeno, ni modo. ¿Qué le damos al paciente? Tamsulosina, correcto. Necesita, para los síntomas de vaciamiento, desobstruirse, su calidad de vida está muy afectada, no necesita un modificador del riesgo de progresión, necesita una Soflon LP, ¿no? Esta es su flujometría, orina mal, llega a chorros, casi la libra sin medicamento, si le damos una tamsulosina igual a libra, Acuérdense que la tamsulosina es uroselectivo. Entonces,
disminuye muy poco las resistencias periféricas. Hay muchos alfa bloqueadores uroselectivos, no uroselectivos y uroselectivos. El más común es la tamsulosina, que viene en capsulitas, que viene en microesferas. Antes había esta que venía en tabletitas, ya no la hay, que solo tenía biodisponibilidad del 57%, o sea, tampoco era que fuera muy buena. Esta tiene biodisponibilidad del 100%, las esferas. Entonces, todo el medicamento que le están dando en la cápsula está disponible para efecto terapéutico. En esta, todo el medicamento que estaba en la tableta, solo el 57% estaba disponible para el efecto terapéutico. No es magia. Esta es mi diapositiva probablemente de las más honestas. No es magia. El paciente sí va a orinar más veloz, pero tampoco va a ser un maratonista del chorro, ¿verdad? Otro caso, este paciente viene a verlos por síntomas del tracto urinario inferior. 67, IPSC de 13, leve, moderado, severo. Nocturia de 3, se para a orinar 3 veces en la noche. Índice BA 1.4, ¿qué predomina? ¿La B o la A? Los de vaciamiento. ¿Necesita destaparse? Calidad de vida 5 de 5, doctor, présteme. ¿Tiene pistola por aquí en el consultorio? Volumen prostático 52. Ya, sí está grande la próstata, ¿no? Ya pasó ese umbral científico de los 30, 40. Se queda con 60 mililitros dentro, más de 50. Antígeno 1.7. No tienes el cáncer de próstata más frecuente en este momento, ¿sí? Necesita desobstruirse, tiene una próstata grande. ¿Qué le damos? Una combinación que lo destape, que tenga que más algo que le haga que la próstata no crezca tan rápido, que tenga que dutasteride. Correcto. Su chorro de la orina es este. Son pacientes reales, ¿eh? Recuerden este algoritmo que tienen ahí. Modificadores de riesgo de progresión. Este paciente es un paciente para hablar de modificadores de riesgo de progresión, para hablar de dutasteride, que es igual que el finasteride, igual de efectivo, que el dutasteride es una medicina moderna, a los pacientes les gustan las medicinas modernas, que bloquea esto y que si nosotros no le damos al paciente un modificador del riesgo de progresión de la enfermedad, cuando lo vemos así, lo vamos a terminar viendo la siguiente vez así. ¿Sí? Ahí, así como es. Con globo vesical hasta que le ponemos una sonda y lo destapamos. ¿Sí? Y el paciente, cuando nos llega ya con globo vesical, les pongo aquí una cistoscopía del lado izquierdo de un paciente que no tiene una obstrucción tan importante y de un paciente que llegó a una retención aguda de orina de mucha evolución, que orinaba prácticamente en 10 minutos, sentado, chorreando. ¿Cómo está la vejiga de adentro? La vejiga de adentro está prácticamente destruida en el músculo. El músculo se ha sustituido por colágena, que no tiene capacidad de contracción. Entonces, además de la obstrucción, ya la vejiga ya perdió su capacidad funcional para vaciar. Estos son los pacientes que nos mandan y que dicen, lo mandé con el urólogo, lo operó y no quedó. Sigue orinando mal. ¿Verdad? ¿Qué será? ¿El urólogo es malo? Lo mandé tarde con el urólogo, se tardó el paciente en llegar. Esto es lo que no queremos. Entonces, si un paciente necesita un modificador de riesgo de progresión, hay que dárselo. Porque si nosotros no se lo damos, el paciente, si nos tardamos 2 años en darle un modificador de riesgo de progresión, un buen porcentaje de pacientes ya no van a reaccionar y los que reaccionan ya reaccionan menos. Aquí, déjenme ver este. Se traba. Aquí les presento otro caso. Este paciente tiene 65 años, nocturia, se para orinar en las noches, sí, tiene 19% de orina en la noche. ¿Qué predominan los de vaciamiento? Calidad de vida mala. Volumen prostático, orina residual, antígeno prostático, bien. O sea, este paciente necesita una tamsulosina, ¿no?
Este paciente se para a orinar en la noche. Va a verlos porque se para a orinar en la noche. Tiene 67 años. Puntaje, ya, todas se las puse moderados para que no le fallen, ¿no? 18% de orina residual en la noche. Eso lo pone como un paciente que tiene síntomas que no están asociados a poliuria nocturna, aunque se para 6 veces en la noche. Pero vean ustedes aquí la diferencia. ¿Qué predomina? La diversión, frecuencia, urgencia y nocturia. Estos pacientes con frecuencia, urgencia y nocturia, ¿de primera intención vienen a que los destapen o a que les quiten las ganas de orinar tanto? ¿A qué? A que les quiten las ganas. O sea, 6 veces en la noche, de verdad, nadie duerme. Igual, doctor, ¿tiene la pistola del paciente previo? Vean la próstata. Vean la orina residual. Vean su antígeno prostático. Está normal. No tienes el cáncer más frecuente de la próstata en este momento. ¿Sí? Y vamos a ver, ¿ustedes qué le darían a este paciente? Esta ya se complica, ya desayunaron, ya tienen energía. ¿Qué le damos? Mi tarjeta. No, las medicinas que les llevan. A ver, ¿qué le damos a este paciente? Vean, si le hiciéramos un examen de flujometría, ¿cómo está orinando? ¿Bien o mal? ¿Mal? De hecho, este paciente, esta es mi flujometría. Me salí de la rayita. No es cierto. No, o sea, el paciente orina bien. Este paciente no necesita tamsulosina. No necesita. Pero a ver, esto lo podemos asumir porque el paciente desde aquí nos está diciendo, a ver, yo no vengo para que me destapes. Yo predomino síntomas de almacenamiento. Yo no tengo poliuria nocturna. Mis síntomas están muy cañones. No tengo cáncer. No dejo orina adentro. Mi próstata no está tan grande. No me vayas a dar tamsulosina. Les está gritando, no me vayas a dar tamsulosina. Dame algo que sí me sirva. Yo no soy de los comunes. ¿Qué le damos? O sea, si le dan mi tarjeta, pues yo le voy a dar esto. Pero ¿qué le damos? Algo para que la vejiga no se esté contrayendo tanto. Un regulador, llamémosle un regulador del marcapasos de la vejiga. Y son los anticolinérgicos. Hay 2 reguladores del marcapasos de la vejiga. Los anticolinérgicos y los beta-3 agonistas. Dependiendo de en qué fase quieran ustedes actuar. Si ustedes quieren relajar la vejiga en la fase simpática, en la de almacenamiento, o que son los beta-3 agonistas, o en la fase parasimpática, en la de contracción, los antimuscarínicos o anticolinérgicos. Anticolinérgicos, ¿como cuáles? ¿Qué anticolinérgicos tenemos para las vías urinarias? Oxibutinina, muy bien. Uno más. Soli, ¿quién dijo Soli? A ver, doctor. Solifenacina, muy bien, doctora. La solifenacina. Cuando nosotros vamos a dar un antimuscarínico, los antimuscarínicos pueden hacer, como vamos a disminuir un poquito la contracción vesical, hay que tener cuidado en los pacientes que tienen síntomas severos, porque los podemos tapar. Síntomas severos, o sea, más de 20, en los que ya ustedes alguna vez le pusieron una sonda, porque puede estar ya muy, muy, muy tapado. En los que tienen más de 65 y en los que dejan más de 100 de orina residual. ¿Por qué en los de más de 65? Porque los antimuscarínicos se han asociado a... Nosotros necesitamos el efecto colinérgico en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, para la memoria. El estímulo colinérgico nos ayuda en la memoria. Si nosotros damos un antimuscarínico y ese antimuscarínico pasa la barrera hematoencefálica, va a tener un efecto en el cerebro, y se ha creído que los antimuscarínicos, que son moléculas de molécula muy pequeña,
van a pasar la barrera hematoencefálica y podrían asociarse a un detrimento a muchos años leve de la memoria. ¿Sí? Entonces, aguas con estos, y si de repente el paciente se descontrola y como que no sabe quién es quién y no reconoce a su esposa aunque esté a su lado, primero pregúntese, ¿se está haciendo tonto o si no la reconoce? ¿No? Y tengan cuidado con los antimuscarínicos, y si van a dar un antimuscarínico, a pesar de que la oxibutinina que dijo el doctor es increíblemente buena, súper potente, es una molécula muy chiquita y cruza mucho la barrera hematoencefálica. Hay que darle una molécula panzona gigante que no pase la puerta, como la solifenacina. La solifenacina es tan grande que no puede atravesar la puerta, o atraviesa muy poquito ahí de ladito. Entonces démosle solifenacina si le vamos a dar algo. Afortunadamente, hay un medicamento que tiene solifenacina y tamsulosina. Si nosotros tuviéramos síntomas además de vaciamiento, y lo vamos a ver en un caso adelante. No le queremos dar un anticolinérgico, o sea, este paciente necesita un anticolinérgico, solifenacina de preferencia. ¿Cómo se llama la solifenacina? El Vesicare, ¿no? Que viene de 5 y de 10. Si nosotros no queremos ese efecto, nos da miedo que el paciente es un paciente mayor y que de repente sí se le van las cabras, le damos un beta 3 agonista. Porque ese no tiene ese problema. Le damos mirabegrón. El efecto es similar, solo que este es como, pues, tantito más costoso, ¿no? Y actúa en la fase simpática. Viene de 50 miligramos y lo único que hay que cuidar un poco es que les va a subir la presión arterial entre 1 y 3 milímetros de mercurio. Este otro paciente, ya ustedes lo habían visto. De hecho, ustedes lo vieron de manera inicial y lo vieron que predominaban sus síntomas de vaciamiento. Entonces, el paciente no podía orinar, se tardaba, y llega con ustedes en la consulta de control, 6 semanas después, y le dice, doctora, oiga, muchas gracias. Pues ya como que ya mi chorro sale más a gusto, pero ahora me quedan síntomas de almacenamiento. Estoy orinando mejor con la tamsulosina que me dio. Su próstata no está tan grande. No tiene el cáncer más frecuente de la próstata en este momento. ¿Sí? Pero su calidad de vida no está tan buena todavía. Ya mejoró su chorro, pero tiene síntomas residuales de almacenamiento. ¿Qué le damos? ¿Le quitamos la tamsulosina? No, se la dejamos. ¿Necesita un modificador de riesgo de progresión? No. Ya quedamos, 30, 40, le damos por buena. Pero ¿qué sí necesita? Porque predominan los de A. ¿Qué necesita? Uno de esos dos grupos que vimos hace un momento. Un anticolinérgico o un beta 3 agonista. O le damos mirabegrón, Mirvetric, o le damos Vesicare. Pero si el paciente toma un Azoflón LP y le vamos a dar un Vesicare además, va a tomar dos cosas. ¿Hay algo que ya tenga solifenacina y tamsulosina en una sola? ¿Cuál? Este es su chorro, ¿eh? ¿Cuál? Después de tratamiento con... Doctor de hasta allá. Uricia. Eso, doctor, muy bien. Uricia. Y el uricia tiene solifenacina y tiene tamsulosina. ¿Sí? Este caso tiene 72 síntomas severos, nocturia de 4, no tiene poliuria nocturna. ¿Qué predomina? Eso no quiere decir que no tenga síntomas, tiene 21 puntos, severo. Pero pues tiene de los dos y está severo. ¿Cómo está su próstata? ¿Chiquita o grande? Grandota. ¿Cuánto deja de orina residual? ¿Cómo está su antígeno? Normal. No tiene el cáncer más frecuente de la próstata. Menos de 4. ¿Sí? Pero este antígeno tiene un detalle que también es de esta plática.
Cuando el paciente tiene más de 1.6 de antígeno prostático, es un factor de riesgo de progresión de los síntomas. Es un paciente que tiene más probabilidad de caer en retención, que tiene más probabilidad de requerir una cirugía, que tiene más probabilidad de no responder bien a las medicinas. Tengan cuidado con estos. No tiene el cáncer más frecuente de la próstata en este momento, pero tiene más de 1.6, que en una enfermedad benigna como esta, con una próstata grandota, híjole, a lo mejor no vas a reaccionar tan bien a las medicinas. Puedes intentar un modificador de riesgo de progresión, ver cómo le va, y si no mejora, ¿qué creen? Vean cómo orina. Pobrecito, ¿no? Hace 20 pausas cada vez que va a orinar. Pues me lo mandan, ¿no? Allá a la Roma, al Dalinda. Y hay que discutir con él. Mira, a lo mejor te vamos a iniciar una combinación de algo para orinar mejor, una tamsulosina con un dutasteride, pero te voy a valorar en muy poquito tiempo, porque si sigues con esa orina residual, cuando te mande con el doctor Maldonado, vas a decir que es malo, y en realidad no. En realidad es que fuiste muy tarde. Ya estás llegando casi tarde. ¿A quién debemos operar? Pues a los que tienen síntomas moderados a severos con afección importante de la calidad de vida, un riesgo quirúrgico permisible, falla al tratamiento médico, que ya les dieron, progresión con tratamiento médico, intolerancia al tratamiento médico, retención recurrente, infecciones recurrentes, hematuria recurrente, piedras en la vejiga o falla renal asociada a la obstrucción. No me manden a los que no tienen un riesgo quirúrgico permisible para el tratamiento, porque no me mandan a los que tienen los 3 signos de mal pronóstico. A los que tienen desviación conjugada de la mirada al panteón más cercano, respiración de Meles voy, y disociación de alma-cuerpo. O sea, yo no opero muertos. Más vale viejito con sonda que sonda sin viejito. Nocturia. Este paciente va a verlos porque se para a orinar en la noche. 73. Joven. Cuarta década de la vida. Cuarta década de la vida. Cuarta edad, ¿no? Ya le llaman la cuarta edad. Por arriba de los 60. No, por arriba de los 80, creo, le dicen la cuarta edad, ¿verdad? Bueno, 73 años, octava década de la vida. IPSS 15 puntos. Moderado, ya muy buenos, ¿no? Nocturia de 6. ¿Qué predomina? Los de almacenamiento, diversión, frecuencia, urgencia, nocturia. Calidad de vida, doctor, por ahí me dijeron que tiene una pistola, ¿no? Volumen prostático 35, ¿cómo está su tamaño? Se la damos por buena. Orina residual, ¿mucha o poquita? Buena. No tiene el cáncer de próstata más frecuente. ¿Sí? ¿Qué le damos? Le van a dar otro pan al que me conteste este. De chocolate, que están bien buenos. ¿Cuál? ¿Qué le damos? Nocturne. Para que vean que hay que ser observadores. Porque a veces los tips son chispitas. ¿Qué se pasa? ¿Dónde está la clave? Y a propósito no la mencioné. ¿Dónde está la clave en esa diapositiva? Usted me dice, así como póngale la cola al burro, ¿no? Más para arriba, frío, caliente. Un poquito arriba. ¿Qué es mayor? 40. Más del 40% de toda su producción de orina sucede en la noche. Este paciente, si hubiera ido hace 10 minutos con ustedes, no hubiera reaccionado al tratamiento y hubiera dicho que eran bien malos doctores. Hace 10 minutos. Ahorita, ustedes le van a decir, a lo mejor tiene poliuria nocturna. Hágase su diario miccional, solo con eso podemos saber esto. Tiene poliuria nocturna, ventanilla 14. O sea, este no es un paciente que deberían quedarse ustedes. Es un paciente que debe ver el internista, el cardiólogo, el endocrinólogo.
Záfense de él. No lo van a tratar bien. Necesita un control muy importante de la utilización de vasopresina. Se la van a dar en obleas, se la van a dar en tabletas, se la van a dar en disparos en la nariz. Tienen que controlar la ingesta de líquidos para que no se les ponga panzón de líquidos y haga edema, que no se les vaya a pasar de hiponatremia. No se lo queden. Mándenlo con el endocrinólogo. Y el endocrinólogo, cuando ustedes le manden una notita al endocrinólogo y le digan, doctor fulanito de tal, le envío saludos y le envío a este paciente con poliuria nocturna. Va a decir, ¡ah, hijo! Y va a decir, qué bueno es este doctor. ¿Verdad? Bueno, pues este es su chorro de la orina. Orina más o menos bien, ¿no? Conclusiones, no todos los síntomas son consecuencia de la próstata. El tratamiento debe personalizarse. Los síntomas de almacenamiento, diversión, frecuencia, urgencia nocturia, son motivo de atención y calidad de vida afectada muy frecuente. No debe asumirse que el tratamiento de la obstrucción mejorará en todos los pacientes los síntomas de almacenamiento, algunos sí, otros no. Antimuscarínicos y alfa y beta 3 agonistas solos o en combinación mejoran la calidad de vida de los que tienen síntomas de almacenamiento. Eso, muy bien. Bueno, les dejo mi correo. Si tienen alguna pregunta, comentario, mandar a algún paciente, lo que necesiten, ahí estamos a la orden en la Colonia Roma. Son mis residentes ahí en siglo XXI. Esta plaza es muy bonita, muy bonita. Sí. Pues yo estoy entre los pelones, a ver. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí estoy. Yo. Ahí tenía todavía un poquito más aquí, creo. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Mi correo es bien fácil. Puro mail, así como correo.